Ahí está. Hola ¿Qué? Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo. Estoy, me Bien. acomodo el cable. Ahí está. Dale. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, la verdad que bien. ¿Vos? ¿A vos Bien, cómo te sí. trata? Un poco harto, pero bueno, es lo que toca. Ok, Bueno, ahí estoy. Perdón la demora. este. Dale, no, no pasa nada. Bueno, antes que nada te voy a pedir que te presentes, que cuentes al público quién sos, tu trayectoria como economista, en qué estás trabajando ahora y bueno, te cedo la palabra. Ok, bueno, soy Juan Ignacio Fernández, me dicen Juani. Eh, soy economista, estudié también finanzas, una maestría. Trabajé como consultor, primero varios años. Después me mandé un poco solo en lo que es la consultoría. Y ahora en términos de finanzas y economía estoy con Diario Inversores, que es un producto por suscripción, ¿no? Donde hacemos reportes financieros y económicos, recomendación de inversión y demás, sobre Mm. Argentina y el resto del mundo también. Así que nada, eso es un poco, eh, digamos, a resumidas cuentas, un poco lo que hice. Buenísimo. ¿Por qué estudiaste la licenciatura en economía? Eh, la verdad, siempre me gustaron los gráficos de los diarios. Hubo dos factores. Uno era, bueno, la crisis de 2001, ¿no? La devaluación, el dólar, todo Sí. ese problema de que yo tenía 13 años, sí, 13 años más o menos, y me llamó la atención todo el tema del corralito, la devaluación. De hecho, yo había vendido una PlayStation, había comprado dólares en 2001, devaluó y con eso me compré una guitarra, un amplificador, una pedalera y me sobró plata. Claro. Así aproveché la devaluación porque bueno, tenía una conocida que nos tiró que iban a devaluar y bueno, siempre me interesó eso. Y después nada, siempre me gustaron los gráficos, viste, de los diarios, las infografías, o sea, por qué pasan las cosas. Mm. Y me gustaban un poco los números, pero tampoco tanto, y tenía un poco de las dos cosas, ¿no? La economía es un poco de lógica, un poco de pensamiento lógico matemático, un poco de historia, un poco más de leer también, ¿no? Claro. Y tenía estadística, a mí las estadísticas siempre me gustaron. Así que nada, por eso estudié un poco de economía, ¿no? ¿Habías considerado otras carreras o fuiste de una a la licenciatura? Sí, consideré un montón de carreras. De hecho, estaba en una época en la que quería hacer lo más, lo que menos esfuerzo requiera. La adolescencia, medio ya saliendo del secundario, fue la etapa más vaga para mí. Eh, o sea, yo fui medio nerd en la primaria, eh, después en la secundaria también, los primeros años, y después ahí, nada, empecé a salir más y qué sé yo, hacer otras cosas. Claro. Entonces, pasé de querer estudiar ingeniería a querer estudiar tipo comercio exterior, algo así bien vago para... eh, y después dije, bueno, no, bueno, estudio economía. Y dudé un poco porque dije, no, voy a tener que estudiar un poco más. Después igual nada, no es que no me costó, pero estaba en una etapa, viste, de muy... Estaba con la música también, yo tocaba la guitarra y demás. Así Sí. que, nada, estaba como en otra. O sea, quería estudiar algo que no me traiga, digamos, que me traiga algo de plata y estabilidad, pero, y que me interese dentro de todo, pero tampoco algo que me requiera mucho tiempo ni cabeza, ¿no? Claro. Juani, en la biografía de tu Twitter tenés la siguiente frase: en el largo plazo estamos casi todos vivos. ¿Qué querés Ujú. decir con esa frase? Tengo entendido que es una parodia de la de Keynes, que dice que en el largo plazo estamos todos muertos. O nada que Exacto, ver. Ah, exacto. Sí, es justamente eso. Es que en el largo plazo no estamos todos muertos, eso es absolutamente falso, sino que estamos casi todos vivos. Siempre el largo plazo llega, para algunos no, pero es una minoría. Eh, lo cual me parece nefasto eso, porque es una mm, frase que se usa mucho, la ha utilizado un montón de gente de latiguillo, y me parece que es nefasta. O sea, me parece muy básico. O sea, sí, son dos formas de ver el mundo completamente distintas. sí, estoy de acuerdo. Pero a mí me parece nefasta. Y nada, me gusta. Igual siempre me gusta, viste, es el medio contra, así que. Pero en ese caso está fundamentado. O sea, el largo plazo. De hecho, a ver, lo que me pasó a mí también, que lo dije en algunas entrevistas, que es
yo primero era medio keynesiano, o sea, o por lo menos no tenía ningún problema con Keynes y sus ideas. Y después cuando estudié Mm, macroeconomía, el más largo plazo, o sea, crecimiento, desarrollo, ese tipo, empecé a leer un poco más de todo eso y a trabajar en consultoría, me di cuenta que justamente todo lo que haces, todo lo bueno que haces, entre comillas, para el corto plazo, es detrimental para el largo. claro. Y el largo plazo, de hecho, no es tan largo. Me explico, si vos haces todo medio mal y aplicás las recetas keynesianas y demás, en no tanto tiempo ya empezás a tener problemas serios. Por eso digo, Claro. primero que los tenés, y segundo que no es tanto tiempo. Me explico? Los beneficios Mm, son de muy corto plazo. O sea, para el manual de un político que está en el cargo, no sé, 4 años, ok, pero para la gente normal no tiene sentido eso. mm. Sí, bueno, la cuarentena esta eterna que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso. Sí, esto no va a quedar nada, básicamente, después de la cuarentena. Sí. No, en serio, Bueno, yo hoy salí, eh, estuve en Flores, fui a comprar el teléfono este, por eso tardé un poco más. ah, O sea, nunca vi, creo, ni siquiera en 2001, nunca vi tanto caos. O sea, la gente está muy mal mm, la gente. Y esto recién empieza, porque, digamos, las ramificaciones de esto que está pasando, digamos, se van a extender y se van a profundizar sobremanera en los próximos meses. Y si esto ya mm. está así, no quiero, o sea, una cosa, viste, yo digo, sí, 70% de pobreza el año que viene, que lo que yo creo que va a ser así, pero viste, cuando lo empezás a ver, es otra cosa. Mm. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer también. En tu perfil de Instagram tenés tres etiquetas. Decís que sos estoico, Sí, iconoclasta y sí. liberal. Mm. Vamos uno por uno. ¿Por qué sos estoico? Pues la filosofía estoica me parece genial, básicamente. Creo que todos deberíamos aprender de filosofía estoica. De hecho, estudiamos un montón de cosas en el secundario y que no veamos a los estoicos me parece un atropello. eh, Mm, O sea, primero que a los estoicos todos le robaron. Los budistas, todas estas pseudo, viste, corrientes New Age y demás, todos le robaron a los sí. estoicos. Eh, y básicamente el control, o sea, entender qué es lo que controlás, qué es lo que no controlás, y bueno, operar en función de eso es como un realismo, un pragmatismo, pero virtuoso. Eso es Mm, el estoicismo, o sea, hiper archi sobresimplificado, ¿no? Pero me parece que está muy bueno aprender el estoicismo porque ayuda mucho. Eh, Después, bueno, iconoclasta. Iconoclasta porque, o sea, ser iconoclasta significa estar medio en contra de eh, los, no sé, los arquetipos o los símbolos típicos de una sociedad. eh, y yo creo que soy un poco así. A mí me gusta hacer eso. Porque, mm, o sea, en general todo lo que es masivo en general está mal. Eso es medio citando medio a Mark Twain, ¿no? mm. Todo lo que es masivo en general está mal, es una sobresimplificación, o sea, tiene algo que no está del todo bien, ¿me explico? Hay un atajo cognitivo Sí, que tenés que estar sí o sí tomando, si no, no puede ser masivo. O por lo menos no, es muy probable que estés operando no en función de algo, de una reflexión a la que llegaste de manera espontánea y autónoma, sino que estás llegando a través de un sentimiento, viste, que estás tomando la idea de otro, sin cuestionarla. claro. O sea, es muy probable. Y por eso en general bueno, de hecho, la frase esta, la de Keynes, está en el largo plazo, estamos casi todos vivos, es un poco eso, ¿no? Eh, es un poco ser iconoclasta, pero qué sé yo, tiene sentido, no sé. Y la otra, bueno, liberal, esa es Claro, un poco liberal. más obvia. Sí. Bueno, vamos ya a meternos en la actualidad económica. Sí. Para arrancar, ¿cuál es el panorama general de nuestro país? ¿En qué situación estamos? A ver, uy, para. Estamos, ahí está, para que estaba levantando la cama. Estamos en una situación muy complicada. Estamos entrando en la peor etapa de la peor crisis de la historia. Argentina, Mm, por lejos. Eh, Hasta ahora estábamos medio cayendo así y ahora estamos entrando en la etapa como asintótica de la caída, ¿no? Porque, digo, la caída económica ya ocurrió.
pero el impacto económico en la vida diaria, porque hasta ahora la gente sentía que, bueno, tengo menos plata, pero porque no puedo salir a trabajar. Ok, pero ahora vas a querer salir a trabajar y no vas a conseguir esa plata, ¿me explico? Claro, Es como que todo el síntoma se va a ver ahora todo junto. Estamos en eso. Y lo peor es que yo creo que no hay salida, no hay salida rápida. Se necesita una reforma estructural muy profunda, que no creo que ocurra, por lo menos por los próximos 2 o 3 años. Eh, mm, Porque, digo, suponete que Alberto no termina el mandato, lo toma Cristina. Cristina tampoco lo va a hacer. Digo, ese es el no. escenario más probable, ¿no? Digo, Alberto, Cristina, el que esté, ninguno de los dos lo va a hacer. Y eso por lo menos se va a extender por 3 años más. Así que esa reforma que se requiere para que esto empiece a tener chance de rebotar no se va a dar por al menos 3 años. Eso implica que lo más probable es que si vas a ver luz, si sale todo bien, tenés por lo menos 5 años más de naufragio económico, que es inflación, caída o en el mejor de los casos una lateralización del PBI. O sea que eso es lo que estoy viendo un poco, ¿no? Esa reforma de la que vos hablás, ¿qué incluiría? ¿Qué medidas? Eh, O sea, ¿qué Probablemente, bueno, qué crees que tendría que hacer el gobierno? probablemente tirar la moneda a la basura. Eh, hay que cortar con todo este asistencialismo violento. No con la comida, pero no pueden vivir. Ahora, eran 20 millones de personas viviendo el Estado, ahora con el IFE van a estar más de 20, 24, 25 millones de personas, si no me equivoco. Eso es inviable por donde se mire. Después el sistema previsional que está absolutamente quebrado, o sea, la gente que se jubiló con jubilaciones espurias tiene que ser reconvertida a un sistema de pensiones, Mm, y hay que darle otro tratamiento. Eh, ¿Por qué? Porque no, es insostenible. La productividad del país no da para eso y si no da, implosionás. O sea que terminan todos destruidos básicamente por no poder financiar eso. Después, nada, aerolíneas afuera. Eh, ¿Qué más? Bueno, después, o sea, rever todo, me pasa es un problema. Es básicamente lo que tuvo que haber hecho Macri y nunca hizo. Rever todo claro. el tema de los monotributistas dentro del Estado. eh, la- no sé, había como 10.000 empleados en la biblioteca del Congreso, me explico. Esas cosas no pueden ocurrir. No pueden ocurrir. Siglo XXI, todo digitalizado y 10.000 empleados necesitas. Claro. Tenés que recortar por un montón de lugares. Y además, otra más, ¿no? Un federalismo fiscal en serio, cortar con la coparticipación y el amiguismo, porque el otro día estaba revisando, de hecho. Santa Cruz es por lejos la provincia que más transferencias discrecionarias recibe. Santa Cruz, ¿no? Obviamente. ¿Qué Mm, otra podía ser? claro, sí, Y, sí. y recibe 40% más que la segunda que la segunda que más recibe. 40% más. O sea, es la primera lejos, Santa Cruz. ¿Sabes cuál es la que menos recibe? Mendoza. O sea, tiene sentido que Cornejo quiera secesionar, porque Claro. básicamente a los mendocinos los están acostando, o sea, para decirlo mal y pronto. Así que yo creo que la coparticipación hay que eliminarla. Y tiene que haber competencia fiscal entre las provincias, como pasa en Estados Unidos. Hay algún distrito, por ejemplo, ahora está pasando en Nueva York, se están haciendo los locos, están subiendo impuestos, o por lo menos no los quieren bajar, y bueno, las empresas se van. Ahora, por ejemplo, Tesla va a poner una Gigafactory en Austin, en Texas. Y bueno, pero porque le conviene. Y está bien que sea así, porque si no, la Mm, gente se va de mambo y no pasa nada. Tiene que haber competencia fiscal como regla que discipline a las provincias en su eficiencia. ¿Me entendés? Es como sí. la gente vota con los pies. Y si vos haces las cosas bien, la gente te va a premiar y va a ir a tu provincia y va a poner empresas. Y si no, perdón. Y si no, bueno, pasa lo contrario. O sea, si sos una provincia inviable, bueno, afrontar las consecuencias de haber sido inviable. Si no pasa nada. Ese es uno de los problemas. En Claro. Argentina no pasa nada. Bien. Parece haber igual un consenso de que para sobrellevar esta pandemia o esta cuarentena hay que emitir. El problema es que Argentina no se puede dar ese lujo, ¿no es Estoy de cierto? acuerdo. Qué es lo qué es lo que habría que hacer si no? Porque si no emitís, cómo lo resolvés? A ver, ¿Cómo sobrellevas la cuarentena? hay un tema. Si vos estás emitiendo, de facto le estás, digo, dado que nada se crea de la nada, ¿no? O sea, para que haya cosas se tienen que producir cosas.
Eh, Mm, y el chiste de la emisión es que vos de alguna manera le estás dando recursos a alguien, porque digo, si no, no emitirías. O sea, emitís claro, para dar recursos. Eso quiere decir, se lo está sacando a alguien. Ok, ¿cómo se lo está sacando y a quién? Bueno, le está sacando a todos un poco, con impuesto inflacionario, a los ahorros de la gente que todavía tiene un plazo fijo, al salario de todos, para hacer eso. Eso quiere decir que es posible sacarle plata a la gente, porque de hecho lo estás haciendo. O sea, para darle a cierta gente le estás sacando a claro. otra, porque está ocurriendo de facto. Ahora, ¿es la mejor forma? No. Porque vos cuando emitís y cobrás impuesto inflacionario, le estás cobrando impuesto inflacionario a todos, a la gente que está pagando, no sé, la leche, no sé, el arroz, sobre todo la gente que indexa peor sus salarios, que en general es la gente que tiene menor productividad, digamos. O sea que de hecho le estás cobrando impuesto inflacionario a la gente que le está dando el IFE de alguna manera. Eh, ¿Y qué creo que hay que hacer? Yo creo que hay que ir a una economía de guerra, literal, o sea, no estoy exagerando. Economía de guerra quiere decir todo lo que no es estrictamente necesario debe ser cortado y, digamos, comprimido a la mínima expresión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el otro día estaba viendo, salió un boletín. La ciudad Cava gastó $220.000 ahora para equipamiento para un bowling, para mover el tiro Mm, federal. ¿Me explico? Eso no puede ocurrir. O sea, vos decís, ¿de dónde bajás? Bajo de ahí. Después, eh, digamos, feria judicial por la cuarentena, qué sé yo. Bueno, listo, los judiciales tienen que cobrar como máximo el 50% de lo que ganan. Si no están haciendo nada, están dentro de sus mm, casas. Además, digamos, es un sector que no produce para la economía, de hecho le quita a la gente y además encima ni siquiera está funcionando. Entonces, de mínima lo que debería hacer es entorpecer lo menos posible al resto de la gente que sí está produciendo y a la gente que sí tenés que cuidar. Después, no sé, Ministerio de Deporte, digo, Secretaría de Deporte, digo, esa gente, o sea, en una economía de guerra, esa gente no cobra o cobra mucho menos, claro, ¿me explico? Economía de guerra en serio. bien. ¿Por qué crees que el gobierno no levanta la cuarentena todavía? Y primero le agarraron un poco el gusto, ¿no? Son Sí, dirigentes de izquierda y la gente de izquierda disfruta, eh, viste, ponerle un pie a arriba a la ciudadanía. Eso primero, o sea, como que ideológicamente les cuadra con su, digamos, su framework mental. Lo mm, segundo es que eh, si los tipos estaban esperando que se desacelere la curva, ¿me explico? O sea, una idiotez absoluta. Y sí, claro, ahora, ¿qué pasa? No tiene más crédito político y tienen que abrir la cuarentena cuando se están acelerando los casos y le da miedo que esto desborde. eh, Le da miedo que esto desborde, pues un quemo político, porque más allá del quemo económico, que es sideral, si a eso se le suma un quemo político, básicamente Alberto Fernández sale como un cadáver político. Entonces, es lo último que le falta para terminar de ser un cadáver político. Entonces, el último bastión que tenían, que la economía ya está perdida, es, bueno, el tema del manejo de la cantidad de infectados y más, sobre todo cuando comparás contra países como Brasil, ¿no? Eh, y ahora, bueno, que tienen que abrir, digamos, de alguna forma se está abriendo la cuarentena, de hecho, de facto. sí. Eh, bueno, no la querían abrir por eso. Te querían tratar de conservar por lo menos el último capital político, que era la cantidad de infectados, que era baja, además por no testear, ¿no? Pero por la cuarentena salvaje. Mm. Eh, Hace unas semanas se conoció la inflación de junio, que fue del 2,2%, y desde Sí. el oficialismo, no te digo que lo festejan, pero lo toman como positivo, como diciendo que los valores siguen siendo bajos, a pesar de la alta emisión. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo respondes? ¿Por qué emiten tanto y la inflación parece ser menor? Primero, o sea, 2,2%. O sea, estamos tan mal que 2,2% Sí, mensual les sí, parece bajo. ¿Me explico? claro, es alto. Es un delirio, sí. O sea, es una inflación alta. Y segundo, que eso te ocurre con o sea, del IPC, el 70% de los precios del IPC son precios regulados. O sea, están en el freezer. O sea, si vos tenés la inflación de 2,2%, incluso cuando el 70% de los precios los tenés en el freezer hace meses,
O sea, la inflación real, o sea, tenés ahí inflación reprimida, la inflación real estás hablando de que es, te diría, mínimamente 3,5%. Mínimamente, Mm, mínimo. Probablemente 4 a estos niveles, si vos liberás los precios. Recordemos que la sí, leche cuesta, suponete que, no sé, en los supermercados te cuesta entre una leche de primera marca, 55, 60 pesos, ponele, cuesta, uy, perdón. Eso, o sea, la leche, pensá que debería costar, para le pongo algo para trabarlo. La leche pensá dale, que debería costar 100 pesos más o menos, 100 y algo. Está a 60 todavía. El litro de nafta igual. O sea, vos tenés 2,2% con una inflación reprimida que es sideral. Con lo cual, la inflación primero no es que es baja, sino que está reprimida y se va a sincerar todo de golpe. Eh, y segundo, que además es una idiotez, porque la política monetaria tiene rezagos. O sea, yo veo no economistas, gente que nunca hizo un modelo econométrico, hablando de que la emisión no está generando inflación, primero cuando tiene el 70% de los precios reprimidos, y segundo, que no entienden que la política monetaria tiene rezagos. O sea, claro. digo, eh, me explico, es como, no sé, suponete que una conexión satelital, ¿no? Suponete que esto fuera una conexión satelital. Eh, la conexión satelital tiene delay, tiene rezagos. O sea, yo me acuerdo en los 90, capaz que hablaba un tipo y tardaba 3 segundos en caer el coso. Eso no quiere decir que la Mm, comunicación no esté ocurriendo, quiere decir que llega 3 segundos más tarde. La política claro. monetaria es igual, está ocurriendo, solo que llega más tarde. Entonces, es una falacia absoluta esa, una estupidez. Mm. Bueno, de hecho se toma como argumento que durante el gobierno de Macri se mantuvo por un año la emisión, o sea, no se aumentó la base monetaria y así todo tuvimos inflación. ¿Qué fue lo que Es que sucedió es el en... mismo, es que es el mismo argumento, o sea, uy, perdón. Claro, ¿Para qué lo trago con algo? Es que es el mismo argumento, pero para el otro lado. O sea, dejaste de emitir, tuviste inflación, pero porque venías emitiendo a una velocidad histórica. Venías emitiendo a la mayor velocidad los pasivos, aparte, los pasivos en general de Banco Central, se venían expandiendo al 80% interanual. Entonces, vos por más de que los bajes a cero, la inercia que traías de atrás con todos los pasivos que te estaban entrando y una demanda de dinero cayendo, eso necesitabas pasar un año y medio, te diría un año y medio en ese ritmo, de no emisión para bajar la inflación drásticamente. Y encima, después de, a ver, generalmente si vos emitís mucho y la inflación es baja, lo que tenés después es un salto de tipo de cambio más abrupto y una aceleración inflacionaria. Recién después de eso, después de ese sinceramiento que ocurre en la economía de manera natural, recién después de eso vos podés bajar la inflación. ¿Me explico? Y tenés que mantenerte con una no emisión por bastante tiempo, sobre todo, y además otra cosa, si vos haces eso y encima te sigue cayendo la demanda de dinero porque la gente ya está harta de que la expropies vía impuesto inflacionario, incluso no mm, emitiendo, pues podés seguir teniendo inflación. O sea, vos tenés que mantener la no emisión mucho más tiempo para justamente hacer que la demanda de dinero deje de caer. Pues la demanda de dinero en general tiene rezagos también, o sea, tarda en recomponerse. Es un tema de reputación, ¿me explico? Si yo te miento todo sí. el día, voy a tener que hacer las cosas muy bien por un par de años para que vos después eh, me vuelvas a creer. Bueno, o sea, si yo bastardié la oferta de dinero por mucho tiempo, incluso aunque yo después deje de emitir, vos obviamente no me vas a creer por un año y medio, y voy a tener que hacer las cosas bien, y recién después eso va a pasar. Bueno, eso pasó con Macri. Entonces, es el argumento de nuevo, no entienden que tiene Sí, sí. rezagos, o sea que no están falsando la teoría, sino que la están entendiendo mal. Mm. Juan, ¿qué está pasando con esta semana con el dólar? Que el jueves estuvo más o menos en 136 pesos y ayer llegó a cotizar 140. O sea, estos Sí, últimos días se disparó el precio. ¿Qué está pasando? sí. Bueno, lo primero, en la semana subió 10 pesos. Estaba Mm, 130 y terminó en 140. sí, Sí, subió casi 10 pesos, depende de qué cueva tomes. Eh, bueno, empezó a pasar lo obvio que iba a pasar. O sea, si vos tirás un montón de pesos a la calle, de hecho ya venís con un stock gigante de pasivos, y empezás a restringir la compra de dólares en todos los otros mercados posibles, o la haces más dificultosa, o la haces menos transparente. Por ejemplo, tenés el parking en el dólar bolsa. Después, prohibiste el rulo con DAI, con criptomonedas.
Y bueno, la gente, o sea, la estás acorralando para el blue, ¿me explico? O sea, empieza a ir todo ahí. Y Claro, claro, los están metiendo en un embudo, básicamente, porque el mercado blue, el mercado paralelo es muy chico. Entonces, si vos cerrás los otros mercados, bueno, te empieza a pasar que el blue se mueve muy rápido y hasta capaz que haga una situación de overshooting, de que suba demasiado, pero porque, claro, estás empujando a mucha gente dentro de un mercado que es muy chico. eh, y eso encima a su vez se retroalimenta, porque la gente ve que el blue sube 10 pesos una semana y probablemente la semana que viene siga subiendo, y la gente claro. peor va a demandar todavía más y te va a caer todavía más la demanda de dinero. Entonces, es una idiotez lo que hicieron, sobre todo con el contado con liquidación, es una idiotez lo que hicieron con DAI, y bueno, esa es la razón por la cual sube el blue, ¿no? Y creo que va a subir sobremanera, no tiene techo. Sí. Juan, ¿y qué opinas de esa asociación estratégica que se está planteando últimamente entre China y nuestro país para que produzcamos acá una parte de su consumo porcino? Porque principalmente desde la izquierda se está diciendo que no es una buena idea por lo que le pueda producir al ambiente, pero ¿es una buena posibilidad económica? Eh, Sí, o sea, en un vacío, sí, cualquier cosa que vos produzcas y que te compren, bienvenida sea. El problema es qué te piden a cambio. Eh, Mm, los chinos son bastante imperialistas, por así decirlo, no son tontos. Ya tenemos una base china en Argentina, de hecho. Eh, y a mí personalmente no me caen bien los chinos, mm, no me gusta lo que quieren hacer, no me gusta nada. De hecho, está viendo el tema de Huawei, ¿no? Con Reino Unido y que acaba de prohibir A mí no me gusta, la verdad. En un vacío, si vos analizas esa situación en particular, sí, te conviene. Ahora, si mirás el todo, y no solamente el todo hoy, sino el todo que viene, las cosas que te van a pedir, que te van a empezar a pedir, eh, a mí no me gusta, no me consta. Aparte, a ver, ¿cuánto puede llegar a exportar? ¿Cuánto? No sé, 1.000 millones de dólares más, 2.000 millones de dólares, exageralo, 5.000 millones de dólares más. Bueno, vos podrías exportar 5.000 millones de dólares más si hicieras las cosas bien. De hecho, las exportaciones argentinas cayeron de 80.000 millones de dólares en 2011 a menos de 60 este año va a ser 50 capaz. O sea, te cayeron 30.000 millones de dólares. O sea, estás compensando una cosita así chiquitita del desastre económico que hiciste. O sea que no es necesario hacer esto con China. ¿Me explico? Si vos haces las claro. cosas bien, naturalmente las exportaciones suben. De hecho, el ratio de exportaciones per cápita de Argentina, es, no quiero exagerar, pero creo que es 3, 4 o 5 veces más bajo que el de Chile, por ejemplo. O sea, si vos realmente querés exportar y querés vivir las exportaciones, hay un montón de otras cosas que puedes hacer que son muchísimo mejores y para las cuales no tenés que hipotecar, no sé, temas geopolíticos, comprometer, ¿no? Mm. Bueno, te iba a preguntar sobre el caso de Estados Unidos, porque en marzo, al inicio de la pandemia y de la cuarentena, se perdieron 22 millones de puestos de trabajo. Sí, Y después, entre mayo y junio, se recuperaron más o menos cerca de 8 millones. sí. ¿Cómo, cómo se explica esa recuperación relativamente buena que tuvo Estados Unidos? Básicamente tiene un mercado laboral hiper flexible. O sea, vos en Estados Unidos echás gente y la podés volver a tomar en la misma semana. Entonces, es muy fácil echar. Probablemente se generó un overshooting. Mucha gente echó gente de más porque no sabía qué es lo que se enfrentaba y a medida que fue viendo que... digo, para explicar eso, lo único que hace falta es ponerse los zapatos del empresario promedio de Estados Unidos en el contexto de Estados Unidos, que es un mercado laboral Mm, flexible. Entonces vos no tenés muchos costos para echar gente y bueno, en una situación de que no sabes qué va a pasar, no sabes cuánto tiempo se va a extender, no sabes qué tan grave es todo, los echás por las dudas. Sacás la peor gente, por así decirlo, la más prescindible. Y la medida que empecés a ver que la situación no es tan grave o que y demás, bueno, los retomás de alguna manera. O por lo Todo lo menos en contrario parte. a nuestro país, que acá prohíben echar. Lo que pasa es que la flexibilidad en un mercado laboral es el amortiguador de los empresarios. Y vos a los empresarios los tenés que cuidar, porque de ellos Mm, depende la productividad y depende la prosperidad del país.
Entonces, si vos le quitás los amortiguadores al empresario, bueno, de alguna forma, viste, cuando agarras un pozo va a ser mucho peor para la empresa. Y cuando agarras el pozo le pega a todo el auto, ¿me explico? Le pega a todo lo que está Mm, arriba del auto. De hecho, es lo que pasa en Argentina. Pasó con la TAM. Ok, no dejaron bajar los salarios, listo, se va la TAM, 1.700 empleados claro. afuera. Si vos hubieras tenido un mercado laboral flexible, capaz que la TAM hubiera bajado de 1.700 a 1.000 la plantilla, capaz que hubiera bajado algo de sueldos transitoriamente y vos te hubieras quedado con la TAM en Argentina y en 2020, a fines de 2021 capaz que ya tenías los 1.000, no sé, 1.500 empleados de nuevo cobrando el 100% del salario. Pero como le sacaste los amortiguadores a la gente, listo, el escenario es que estamos todos peor. O sea, es un esquema institucional de configuración que es absolutamente subóptimo porque en el agregado terminamos estando todos peor. ¿Vos crees que el golpe fue definitivo para Trump de cara a las elecciones de noviembre de Estados Unidos? ¿O crees que puede recuperarse? Porque uno de sus Eh, baluartes era la economía. no sé, la verdad no sé, no sé. Mm, A ver, yo no me llevo mucho por las encuestas porque de hecho las encuestas las encuestas de Trump lo daban perdedor y terminó ganando. Yo había claro. apostado a Trump. Me acuerdo que, es más, hice una apuesta en la consultora, había puesto una foto de Trump en mi escritorio y había apostado que ganaba. Y todo el mundo, no, ¿qué va a ganar? Terminó ganando. O sea que las encuestas ya sabemos que son misleading, no solamente en Argentina, sino en Estados Unidos también. O sea que, pero sí, igual, más allá de las encuestas, yo tengo la sensación de que está perdiendo, no sé por qué tanto, si es mucho o poco, Mm, pero creo que tiene las de perder. Pero no sé si está definitivo. Me parece que la gente también, en el poco tiempo que queda, me parece que la gente también entiende que la pandemia, ¿no? Le ha pegado a todos, a todo el mundo. O sea, claro. no sé, yo no me adelantaría. Para mí, para resumir, sí creo que está perdiendo o está ahí cabeza a cabeza, o sea que es muy probable que Mm, pierda, pero no lo daría como que está muerto todavía. bien. Acá Julián Marchese pregunta, hola Juani, ¿análisis del éxito de Paraguay y su economía con alta tasa de laboro en negro? Eh, pero Paraguay es bastante obvio, o sea, la economía no es estrictamente liberal, pero es de lo más liberal que hay en Latinoamérica, por lejos. De hecho, bueno, en la misma época, esa la que yo te digo lo de Trump, ¿no? Que había puesto la foto en el escritorio y esas cosas, Mm, eh, yo me encargaba de analizar la TAM, ¿no? De hacer seguimiento macroeconómico de la TAM, de hacer proyecciones de la TAM, etcétera. Entonces miraba ahí los fundamentos de cada país. El país que más me gustaba era Paraguay. O sea, de hecho hacía los cálculos de cuánto tiempo iba a tardar en pasarnos el PIB per cápita, y la tendencia se mantuvo. O sea, a mí Paraguay, a nivel fundamentos económicos, es el país que más me gusta de Latinoamérica. De hecho, es el que menos va a caer ahora en esta crisis, es el que más rápido venía creciendo pre-crisis. De hecho, Paraguay, para para mediados de 2022, si no pasa nada raro, ya debería estar en niveles de 2019, o sea, recuperado de la crisis COVID. Eh, y nada, o sea, no hay mucho para decir Paraguay. Digamos, tiene un gasto público muy bajo, es muy fácil contratar gente, es muy fácil despedir gente, es muy fácil hacer mm, negocios. Tiene problemas, ¿no? Porque no sé si fuiste a Paraguay, pero digo, a nivel de infraestructura se ve que es un país que creció mucho en muy poco tiempo y tiene cosas medio raras, como que tienes un super edificio en un lugar y después capaz que una calle de tierra a 2 cuadras. claro. Eh, Tiene esas cosas. Pero bueno, son las desprolijidades de un país que crece mucho, muy rápido. Es como cuando un adolescente crece muy rápido de golpe, ¿viste? Y queda medio Mm. desproporcionado por un tiempo, que le ve las piernas que son muy largas Sí, y bueno, en algún momento se acomoda. Pero eso es sano, quiere decir que está creciendo. Eh, y Paraguay es un poco así. Así que nada, yo celebro lo de Paraguay, espero que no viren a la izquierda con todo esto, ¿no? mm. ¿Te parece que se manejaron mejor que Uruguay? Eh, ¿O qué opinas no, de... no sé, no sé. No, me parece que Paraguay y Uruguay se manejan bastante bien. O sea, son las economías que no están cayendo tanto, que no están teniendo tantos problemas macro. No sé, capaz que para juzgar eso con más detenimiento debería ser un zoom más específico. A nivel macro, a juzgar por la inflación, el paquete fiscal que están haciendo, el déficit que tienen, la caída del PBI, la caída del empleo, es bastante razonable en ambos casos. Bien. Este,
Te iba a preguntar sobre un gráfico que circula mucho por las redes, yo creo que una vez lo compartiste, que muestra la evolución del PBI per cápita argentino desde 1895 hasta nuestros días. Y hay un punto, que es 1950, que ahí empieza a bajar. Veníamos de competir por el ranking del puesto número 10 y a partir de 1950 caemos hasta hoy, que estamos en el puesto 61, si no me equivoco. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, primero empezó a trastabillar el peronismo. La coyuntura, se agotó el modelo peronista, así como se agotó el kirchnerismo en 2012, más o menos, se empezó a agotar el kirchnerismo. Mucho más grave, ¿no? El 52 con la sequía y demás. A partir de ahí, si vos te fijás, el 51-52, que fue la sequía de Perón, digamos, se quedó sin nafta el modelo peronista, y a partir de ahí, bueno, Argentina entra en un periodo de aceleración de una decadencia relativa que en realidad ya venía desde antes. Pero ahí se acelera sobremanera y ahí ya es un punto de inflexión a partir del cual ya no quedan dudas de que Argentina empezó a hacer las cosas totalmente mal. ¿Y qué pasó? Nada, hicieron lo mismo que hicieron estos tipos. ¿Me explico? O sea, se gastaron todo, se emitieron todo. Digamos, se agarraron el Banco Central, empezaron a emitir, se emitieron todo. Inflacionaron la economía, empezaron a gastar más. Eh, y la economía dejó de crecer, básicamente. Encima después tuvieron una sequía, sobre todo un poco más de suerte, por así decirlo. Eso profundizó todos los problemas. Empezaron a poner controles de precios, hubo faltantes, mucha incertidumbre. O sea, tenías problemas encima políticos y demás, o sea, te llevaban preso, básicamente. Si vos eras disidente, te Mm. llevaban preso. O sea, un clima de inestabilidad sobre el cual no se puede hacer negocios de manera tranquila. Y eso, bueno, básicamente hizo que el PBI crezca menos de lo que debió haber crecido. Y nada, y a partir de ahí, ya lo malo es que se cometió el pecado original de inflacionar la economía y entrar en este círculo vicioso, y los que siguieron hicieron lo mismo a pesar de que no eran del mismo signo político. Entonces, tiene dos temas malos. Primero, que hizo eso y está mal, nunca funciona eso. Y encima tiene el mérito de haber cometido el pecado original de una economía argentina que hasta ese momento por lo menos era bastante sana, por así decirlo. Eh, para mí eso es lo más grave de Perón. Lo más grave de Perón es que introdujo una forma de hacer política y política económica que no existía en Argentina, o por lo menos no existía de manera tan marcada, y a partir de ahí medio que avivó un montón de idiotas y vinieron todos atrás de él a tratar de replicar eso. Eh, y la verdad que eso destruyó el país, literal, así estamos. Mm. Te iba a preguntar también, una de las cosas que dice el economista Miguel Bogiano es que, bueno, vos lo mencionaste también, es que Argentina desde hace 200 años que tiene el mismo problema, que es el déficit fiscal. Que no podés plantear, no se puede plantear hoy en los medios querer bajar el déficit fiscal porque te saltan al cuello, básicamente. Este, y que hay que explicar que ese es el problema, tiene que quedar claro que ese es el problema para antes de empezar a hablar. ¿Cómo explicarías vos que ese es el problema y nada, para de ahí poder hablar? Eh, a ver, primero hay gente que es impermeable cognitivamente, o sea, por más de que vos lo expongas de la mejor manera, con gráficos, con todos los datos posibles, con testimonios, con lo que quieras, así todo hay gente que no va a cambiar de opinión. O sea, no necesariamente es una falencia propia, sino que también hay un blindaje cognitivo del otro lado muchas veces. Entonces, primero que no necesariamente somos nosotros, los liberales, por así decirlo, tenemos que ser los paladines de eso. O sea, me parece que es una carga demasiado grande. No nos Mm. corresponde tampoco. Y de nuevo, incluso haciendo todo bien, así todo hay gente que no va a cambiar de opinión porque ya fue adoctrinada sobre eso, y mucha gente tiene una identidad forjada en base a esa ideología, para la cual, digamos, reconocer que vos estás en lo cierto con el tema fiscal, en muchos casos implica que parte de la identidad de cierta gente se destruye, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de la política, que vive en entornos sociales donde hacen una bandera y culto del déficit fiscal, de manera directa o indirecta. Entonces,
O sea, no seamos inocentes. ¿Me explico? Incluso haciendo todo bien, hay cierta gente que no va a cambiar nunca de opinión. Digo, te pongo un Mm. ejemplo, no sé, suponete que vos lo sentás a Grabois acá y tenemos una semana para hacer no sé, un workshop de déficit fiscal argentino. Sí, sí. Así todo no va a cambiar de opinión nunca, ¿me explico? Aunque venga, no sé, Milton Friedman acá y lo explique. Entonces, Mm. no es una cuestión necesariamente de cómo lo explicas. Capaz que si lo explicas mejor, a cierta gente la vas a convencer, pero hay otra porción que es muy grande, que o no te va a entender o no va a cambiar de opinión. Mm. ¿Y por qué crees que hay una parte del país que vos ya mencionaste en otras entrevistas que es muy grande, que tiene un pensamiento más bien de izquierda? ¿Por qué se Eh, cierran a esto, a este pensamiento, al liberalismo? Y porque, primero, es gente que está adoctrinada, tanto, digamos, un adoctrinamiento que es multicausal, viene del entorno familiar, viene de la escuela, los programas escolares, eh, tienden hacia eso. Los nenes cuando estudian la Constitución, los maestros le explican que el artículo 14 bis es lo máximo en términos de Sí, logros civiles, civiles legales, ¿me explico? sí, sí. O sea, vos de chico te amamantan digamos, con estatismo. Y bueno, cuando llegás y la tele, digo, yo prendo la tele y, no sé, el 70, no sé, el 90% de los periodistas son progres o de centro izquierda. ¿Me explico? De hecho, Sí. es tan así que una mina como Débora Plager parece de derecha, cuando en realidad es centro izquierda. ¿Me explico? Y Débora Plager debe ser, por ejemplo, de lo más derechista de la televisión, sacando a Feynman, ¿no? Pero digo que Sí. Feynman es el 1% de derecha, bueno, de los periodistas mainstream. Pero Mm. después, o sea, te corres un poquito y tenés Débora Plager, pero en realidad Débora Plager está a años luz de Feynman, por ejemplo, o de Rossi, Sí, el sí. tipo este que estaba con Mariano Grondona. Entonces está todo tan corrido hacia la izquierda y tenés tanta gente amamantando estatismo digamos, desde edad temprana que tenés todo un sistema yendo hacia ese lado. Entonces, es virtualmente imposible, es una cuestión de pensamiento mágico, no. Es como intentar hacerle cambiar de opinión al Papa, ¿me entendés? Es virtualmente. Suponete Claro. que mañana se demuestra fehacientemente, viene un científico que demuestra que Dios no existe. Y es irrefutable. Así todo el Papa no va a cambiar de opinión, ¿me explico? Claro. Aunque vos le traigas la máquina del tiempo, el DeLorean, 5 aliens y el científico más brillante de la historia, así todo el tipo no va a cambiar de opinión, porque tiene una muralla cognitiva que así es. Entonces, contra eso, difícil. Entonces, ¿vos creés que en el corto plazo, al menos, los partidos liberales o el liberalismo en general no está en condiciones de competir políticamente? Ni siquiera uniéndose todos los partidos que fueron surgiendo. A ver, competir sí tiene chances. El tema es, definamos qué es competir. Competir y sacar 10% de los votos, 20% de los votos, 30% de los votos. 30 lo veo difícil, pero sería posible. Si el liberalismo estratégicamente hace todo bien, tipo Napoleón, y agarra los sectores más descontentos de clase media y qué sé yo, los capitaliza, podría llegar a niveles de 20% tranquilamente. Ahora, ¿eso es suficiente para cambiar el rumbo del país? No. Eh, si la pregunta para vos, competir es igual a cambiar el rumbo del país, yo digo, el liberalismo no tiene chance. No tiene chance. Yo creo que es algo que lleva mucho tiempo y, y no veo que tenga las perillas como para tener chances de eso. ¿Me explico? Porque Mm. tenés gente, de nuevo, tenés gente que cada vez se educa peor y de hecho para acceder a las ideas del liberalismo necesitas un cierto piso cognitivo que cada vez menos gente lo tiene, sobre todo ahora con 70% de pobres y la pobreza infantil va a llegar a, no sé, 75%, o sea que tenés una generación que no se va a educar y ya sabemos que la izquierda, digamos, en la izquierda son campeones de los atajos cognitivos y de usufructuar digamos, los agujeros negros de las cabezas de la gente, ¿no? Con sobresimplificaciones. Entonces, en ese contexto, yo lo veo virtualmente imposible. ¿Y qué salida nos queda de cara al futuro? Hay una cosa que para mí está buena, es
¿por qué como liberales queremos buscar una salida colectivista? O sea, vos, digo, justamente como individuo, uno tiene la posibilidad de irse, de votar con los pies, de moverse si no está de acuerdo. ¿Por qué queremos cambiarle y readoctrinar o reevangelizar una nación que claramente no quiere liberalismo? ¿Por qué la única salida tiene que ser esa? Tomar el poder, sacar a estos tipos, convencer a un montón de gente. Digo, hay salida. Digo, la gente se puede ir, agarra el pasaporte y se va a un país limítrofe, o que tiene la posibilidad de conseguir una visa de trabajo, y o, no sé, se va de otra forma. Digo, para mí la salida es más que nada esa. Es eso. Yo no creo que la salida, de nuevo, a nivel agregado, la veo virtualmente imposible. Eso no quiere decir que no haya que hacerla ni intentarla. Yo lo que estoy diciendo es, al final del día, si me preguntás las posibilidades, digo, tienden a cero. Así todo, creo que es algo que vale la pena intentarlo, y la gente que tiene la vocación de hacerlo, lo debería hacer. ¿Me explico? Mm, En todo caso, que mueran con la suya. Pero yo no creo que eso tenga chances. Y si me preguntás la salida, de nuevo, cada uno tiene responsabilidad. Esta es una salida estoica, ¿ves? Yo no controlo todo esto, claro. me controlo a mí mismo, controlo lo que puedo hacer, las decisiones que tomo, lo que convalido y lo que no, y en todo caso no convalidar este escenario y, bueno, hacer una rebelión de Atlas, ¿no? Te vas a un gusto. Bien. Acá Juan y David Sánchez pregunta, después que pase lo del COVID, ¿puede ser que Argentina se dolarice en muchos sectores económicos? No, no. O sea, una dolarización de facto puede ser, pero no van a dejar que se dolarice Argentina. No van a dejarlo. Bien. No creo, no. Y acá Walter Hartman pregunta, ¿cómo combatirías el adoctrinamiento educativo? Bueno, tenés que cambiar los programas educativos. Además, el problema es que tenés un montón de maestros que ya piensan así de hecho salen videos, vos viste, entras a Twitter y salen un montón de videos maestros, Sí, y sí. eso es así, es la norma, es la norma. A ver, en el ideal, yo lo que haría es clases virtuales, aprovechando esta onda del COVID y esto que, digamos, se sinceró y se demostró de facto que la gente puede tomar clases de manera virtual. Haría un super mega archiprograma virtual, recontra, digamos, de otro nivel, top, porque básicamente lo bueno de todo eso es que está centralizado, lo haces con nivel top, llamas a los mejores maestros, haces un programa nuevo, haces todas las clases virtuales, y aparte es un súper ecualizador, porque vos Mm, tenés a todo el mundo, todos los alumnos, tomando la misma calidad de clases, cosa que hoy no ocurre en Argentina. O sea, la distancia educativa y cognitiva entre las mejores escuelas de Argentina y las peores es sideral. Es sideral. Eh, Les llevan, pero 2, 3 años digamos, cuando termina el secundario, les llevan por lo menos 2, 3 años de capacitación. Entonces, yo lo que haría es clases virtuales, con eso te aseguras de que la gente no adoctrine, y además ecualizás a todo el mundo, y además lo haces un costo marginal cero, o sea, te ahorras un montón de plata. Y esa plata la podés reinvertir en otra cosa después. O sea, claramente, digo, igual pedirle esto a Argentina es pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, no hacemos cosas sí. básicas, esto ya es física, esto es tipo, sería como pedirles que vayan a Marte, ¿no? Mm. Bueno, acá una última pregunta, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Lucho López Sí, pregunta, ¿pueden llegar a un acuerdo con el FMI? Imagino del gobierno se refiere. sí, puede ser, pero yo no creo que cambie nada. La verdad no cambia nada. O sea, el cambio es marginal, ¿no? La pobreza esta que hablamos del 70% se va a dar igual, la inflación de 3 dígitos se va a dar igual, eh, el naufragio económico se va a dar igual. Es cosmético, o sea, se te es una reforma tan pero tan profunda que ni siquiera el default mueve la aguja. Es mucho más grave que eso. Bien. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. No quiero que se corte el directo, porque no me dice cuánto va. Así que, bueno, Juani, muchas gracias por participar, por aceptar la entrevista. Creo que salieron cosas muy interesantes. Y bueno, esperemos mantener otra en otra ocasión. Dale, y que no se me caiga el teléfono en la próxima. Dale. Ok, Bueno, gracias a bueno, todos los que se pasaron.
Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista. Sigan a Juani en sus redes sociales. Juani, ¿cuáles son tus redes? En Twitter soy JuaniF17. Bien. Esa es la Bueno, principal. bien. Bueno, esta entrevista la van a poder resubir acá mismo en el Instagram de Altmedia y también en nuestro canal de YouTube, Altmedia. Así que, Super. bueno, Compartime un cuando esté saludo. Dale, dale, te lo paso. giro. Dale. Gracias, Bueno, querido. un saludo a todos. Gracias, Saludos. Juani, y nos vemos la próxima. Chau.